Entonces, bueno, muy feliz de estar aquí en esta mañana con ustedes y bueno, habíamos hecho una pausa durante diciembre, vimos alguna serie referente a la Navidad, que significa el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que el Verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y vimos varias prédicas. Lore hace 8 días predicó de Mateo también y habíamos hecho una pausa, pero no sé si se acuerdan qué libro estamos estudiando. Hechos, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. Hechos del Espíritu Santo, y entramos hoy a Hechos capítulo 9, ya hemos visto 8 capítulos, es un nuevo año, pero seguimos estudiando este mismo libro que empezamos desde el año pasado y estamos estudiando Hechos, y quiero decirles que Hechos es uno de mis libros favoritos porque allí hay muchas historias impresionantes. No sé si ustedes, bueno, en los 8 capítulos que hemos visto les ha sorprendido, y en lo que sigue hay muchas cosas, muchos tesoros increíbles. Y sobre todo me apasiona este libro por una cosa, y es porque aquí vemos cómo son los inicios y el fundamento de la iglesia de Cristo, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Y vemos entonces aquí en el libro de Hechos cómo el reino de Dios se empieza a expandir, a extender, no solo por Israel, sino por todos sus alrededores. Pero ¿saben? Lo que más me impacta y lo que más me apasiona de este libro no es ver todo este impacto y esta extensión que está teniendo la iglesia y el reino de Dios, sino la razón por la cual la iglesia se está extendiendo y está teniendo este impacto de esta manera. Y es que la razón por la cual está sucediendo esto es porque ellos están proclamando un mensaje, porque los apóstoles, porque los discípulos están anunciando, están predicando una noticia, un mensaje. Y no es tal vez como muchas iglesias predican hoy en día acerca de prosperidad, que si tú vienes y das, Dios te va a dar el doble, y que el propósito de Dios para tu vida es bendecirte y prosperarte y que seas exitoso y seas feliz. No. Lo que ellos están predicando, y ustedes lo pueden ver a lo largo de todo el libro de Hechos, y el mensaje por el cual están dando y van a dar sus vidas, es por predicar, como dice Pablo: no me he propuesto entre ustedes predicar otra cosa sino a Cristo, y a Cristo crucificado y resucitado. Ellos están anunciando la buena noticia del Evangelio. El Evangelio de Cristo, que el justo murió por los injustos, que el Hijo de Dios, como recordábamos en la Navidad, se hizo hombre y nació en un pesebre y vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Y ahora, por sus méritos, por su justicia, nosotros somos declarados justos por fe delante de Dios. Y todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Él tienen salvación y vida eterna. Esa es la buena noticia que ellos estaban predicando en el libro de Hechos. Ese es el mensaje principal, y no solo de Hechos, sino de toda la revelación bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia no se trata de nosotros, iglesia. La Biblia se trata del amor de Dios, de su misericordia, de su gracia, y cómo a través de Cristo, Él desde Génesis estaba trazando un plan de redención para venir a salvarnos, a rescatarnos de nuestro pecado. De eso se trata. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje central de la palabra, ese es el mensaje que estaban predicando los apóstoles y los discípulos, y es el mensaje que seguimos predicando hoy en día. Amén. El glorioso Evangelio de Cristo, que es poderoso, como dice Pablo, para salvar. Es poder para salvación y para transformar vidas. Un mensaje, una buena noticia que es poderosa para cambiar aún el corazón más duro, aún el corazón más difícil, al pecador más grande, y hacerlo una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y de hecho, en esta mañana vamos a ver la historia de un hombre al cual le sucedió esto. Un hombre el cual su vida fue cambiada completamente, radicalmente, cuando tuvo un encuentro personal con ese Cristo y cuando recibió este mensaje, esta buena noticia del Evangelio. Y estamos hablando de una de las conversiones más impresionantes, no solo por los hechos, porque es increíble cómo se da esta historia, sino también más importantes en la historia de nuestra fe cristiana, porque gracias a la conversión de este hombre, de Saulo de Tarso, tenemos por la gracia de Dios, porque fue inspirada por Dios, pero escrita por hombres, más de la mitad del Nuevo Testamento. Y vamos a ver la conversión de Saulo de Tarso, posteriormente conocido como el gran apóstol Pablo. Así que quiero que entremos ahora sí, después de esta introducción, a Hechos capítulo 9. Vamos a estar estudiando los versículos 1 al 22. Hechos 9, versículo 1 al 22. ¿Qué dice el título allá en sus Biblias? La conversión de Saulo. Así que vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Y bueno, sé que ya oramos, pero oremos ahí rápidamente para que realmente sea el Señor hablando a través de su palabra. Como decía Dani ahorita, nosotros aquí al frente tal vez preparamos un sermón, preparamos una prédica, pero es el Espíritu Santo quien lleva eso a nuestros corazones. Así que oremos, de verdad dispongámonos para que el Señor obre en nuestras vidas. Como veíamos ahorita, es un nuevo año y no sé ustedes qué esperan para este año, pero que nuestro mayor anhelo sea ese, ser transformados por la palabra del Señor. Así que oremos. Señor, yo te doy gracias, Dios, por un nuevo día, Señor, por esta mañana que nos regala, Señor, estando aquí en tu presencia, Señor, reunidos como tu iglesia, Señor, como tu pueblo, Señor. Te pedimos que vengas y desciendas, Señor, en este lugar, que sea el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, mientras tu palabra, Señor, es proclamada en esta mañana, Señor. Todo estorbo, Señor, toda distracción, toda dureza, todo pecado, Señor, llévatela de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor, y déjanos ver tu gloria a través de tu palabra, esa palabra que es viva, Señor, que es eficaz, Señor, que es poderosa, Señor, que nos atraviese, Señor, con este mensaje del Evangelio, Señor. Te entrego, Señor, este tiempo, Señor, en tus manos. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, y sobre todo a recibir de parte tuya lo que quieres hablarnos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, ya leímos nuestro pasaje, Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo de Tarso. Pero antes de entrar en detalle y ver versículo por versículo lo que nos cuenta esta historia, este testimonio de conversión, quiero que veamos antes un poco de quién era este hombre. ¿Quién es el hombre del que se está hablando aquí? ¿Quién es este hombre de esta historia? ¿Quién es Saulo de Tarso? Y quiero decirles que la primera vez que Saulo aparece en la Biblia fue unos capítulos atrás, aquí mismo en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 7, en el contexto de la muerte de Esteban, no sé si lo recuerdan. Y allí en el versículo 58 nos dice que los asesinos de Esteban fueron y pusieron sus ropas a los pies de un hombre llamado ¿qué? Saulo de Tarso. No sé si recuerden eso. Así que la palabra nos indica que Saulo fue testigo. Saulo estaba presente e incluso, no lo sabemos, pero tal vez incluso fue partícipe de la muerte y del martirio de Esteban, que recordemos muere apedreado a causa también de predicar este evangelio, a causa de su fe en Jesús. Y la segunda vez que aparece Saulo en la palabra es en Hechos capítulo 8, donde en el versículo 1, después de la muerte de Esteban, nos dice que Saulo consentía en su muerte. Es decir, que Saulo aprobaba y estaba completamente de acuerdo, apoyando la muerte y el martirio del discípulo de Cristo, Esteban. Y ahora aquí, la tercera vez que aparece Saulo en Hechos capítulo 9, versículo 1,
nos dice que Saulo continuaba respirando amenazas y muerte contra la iglesia de Cristo. Verso 1 y 2, Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. De manera que Saulo no solo amenazaba a los creyentes, a los del camino. Recordemos que así se le llamaba a los cristianos en aquel momento. Aún no se les conocía como cristianos, eso sería más adelante en la iglesia de Antioquía. Pero aquí se les conocía como los discípulos o los del camino, porque ellos seguían a Jesús, quien era el camino, la verdad y la vida. Pero entonces Saulo no solo amenazaba a los creyentes, él no solo procuraba arrestarlos, apresarlos y llevarlos a juicio en Jerusalén, sino que nos dice que también respiraba muerte sobre ellos. Es decir, también trataba de matarlos, de asesinarlos. Y no solo eso, sino que aquí en el versículo 2 vemos que Saulo estaba tan airado, estaba tan enfurecido contra los cristianos, contra los del camino, que incluso Saulo va hasta donde las autoridades de Israel, hasta donde el sumo sacerdote, para pedir cartas de aprobación, para pedir permisos, para seguir persiguiendo a los cristianos, incluso más allá de Jerusalén, a las ciudades de la dispersión como Damasco. Recordemos que después de la muerte, del martirio de Esteban, hay una gran persecución contra la iglesia, pero lo que esa persecución hace, y lo vemos en todo el libro de Hechos, es que cuando los cristianos son perseguidos, pues ellos tienen que huir, y al huir entonces van a otras regiones, a otras ciudades, y entonces predican el evangelio en esos lugares, y así es como se extiende la palabra. Pero Saulo, ya lo vamos a ver, era un hombre docto, era un hombre sabio, era inteligente, y por supuesto él se percató de esto, que a los cristianos ser perseguidos, ellos estaban yendo y proclamando el evangelio en otros lugares, y entonces él se dio cuenta que el evangelio había llegado hasta Damasco, y estaba averiguando, y Damasco queda a 256 kilómetros de Jerusalén. 256 kilómetros. Ustedes no sé si se imaginan lo que es esa distancia. Y pues ahorita tenemos carros y motos y aviones, pero es que en este tiempo la gente andaba a caballo o a pie, en carrozas, y a 256 kilómetros quedaba Damasco de Jerusalén. Pero hasta allá, hasta ese lugar, hasta esa larga distancia, tal vez de días, de meses, no lo sé, hasta allá Saulo estaba dispuesto y completamente convencido de que iba a ir y llegar a ese lugar a seguir amenazando y respirando muerte contra los cristianos. Él no estaba contento, él no estaba satisfecho con acabar con los cristianos en Jerusalén, sino que él quería ir incluso más allá, a seguir persiguiéndolos, asesinándolos y apresándolos, a los cristianos que estaban dispersos en todo alrededor. De manera que este es el hombre de esta historia, este es Saulo de Tarso, y de hecho más adelante, después de que Pablo ya ha tenido este encuentro con Jesús y ahora es un hombre nuevo, él hace como una especie de autobiografía, mirando al pasado, a lo que era su vida antes, y él escribe en Filipenses capítulo 3 algo de lo que él era, y él dice que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, escuchen, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este es Saulo de Tarso. Era un hombre duro, un hombre preeminente, un hombre de gran autoridad, hebreo de hebreos, un hombre docto en cuanto a la ley, un conocedor increíble, y también la aplicaba, porque él decía: en cuanto a la ley, yo no solo la sé, sino soy irreprensible, irreprochable, sin tacha. Y en cuanto al celo, dice Pablo, soy perseguidor de la iglesia. Y aquí vemos en Hechos capítulo 9 a ese Saulo de Tarso, a un hombre perseguidor de la iglesia de Cristo, que odiaba, que aborrecía a los cristianos, que amenazaba y respiraba muerte contra ellos, que consentía, que aprobaba la muerte de Esteban, que estaba allí presente, y que incluso iba y pedía cartas a las autoridades de Israel para ir y seguir persiguiendo a los cristianos hasta lo más lejos, hasta Damasco. Pero saben, iglesia, me parece increíble que al Saulo hacer todo esto que él está haciendo, Saulo pensaba que él estaba haciendo lo correcto, que él estaba haciendo lo que era bueno. E incluso, eso me pareció aún más increíble, él pensaba que al hacer todo esto no solo estaba haciendo lo bueno, sino que estaba sirviendo a Dios, y no a un Dios de los gentiles, a un Dios pagano, sino que él estaba sirviendo a Jehová, al Dios verdadero, al único Dios, al Dios de Israel. Y esto también me recuerda
Cuando veíamos en los evangelios, en Mateo, no sé si recuerdan, los escribas, los fariseos, las autoridades de Israel, cuando ellos crucificaron y perseguían a Jesús y lo mataron, ellos también creían que estaban haciendo lo correcto. Y por eso cada vez que se encontraban con Jesús le trataban de hacer preguntas para hacerlo caer, porque ellos no reconocían que Jesús era el Mesías. Y al crucificarlo ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno, que estaban del lado de Dios, porque ellos no reconocían a Jesús como el Señor, como aquel que había de venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Y por eso ellos decían: ¿quién es este hombre que dice que es el Hijo de Dios? ¿Quién es este hombre que dice que puede perdonar pecados? Sin embargo, ellos no sabían que estaban, como dice por ahí el comercial, ¿no?, del lado equivocado. Y al crucificarlo ellos creían que estaban haciendo lo correcto delante de Dios, pero no era así. No era así. Por eso no sé si recuerdan el primer sermón de Pedro en Hechos capítulo 2. Él le dice: a este Jesús que ustedes mataron creyendo que hacían lo correcto, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pero esto era también lo que le pasaba a Saulo. Él creía que estaba haciendo lo correcto, él creía que estaba bien, que estaba haciendo un buen trabajo, e incluso pensaba que al ir en contra de Jesús y al perseguir a su iglesia, a sus discípulos, él estaba sirviendo a Dios, porque pensaba que estaba acabando con una herejía, con algo falso, con algo que iba en contra de la ley verdadera. Pero no era así. Él estaba haciendo lo incorrecto, y esto me recuerda lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y es que hay caminos, muy bien, hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen correctos, pero que su fin es camino de muerte. Y esto era lo que le sucedía a Saulo. Aquí estaba Saulo en su propio camino, siendo sabio en su propia opinión, persiguiendo a la iglesia de Cristo, creyendo que estaba en el camino correcto, pero que en realidad el fin de ese camino era camino de muerte. Y estaba escuchando una prédica y el pastor decía: ¿saben? Lo que vemos en Saulo es solo la expresión externa de esa rebelión interna que había dentro de su corazón. Es decir, esa acción de Saulo de perseguir a la iglesia, de ir en contra de los cristianos, era el resultado, simplemente era el fruto de la rebelión, de la desobediencia interna que había en su corazón contra Dios, causada por su pecado. Porque, iglesia, Romanos capítulo 3, la palabra es clara. Aló. Bueno, para los de la transmisión, para los del video, se fue el sonido, pero ya volvimos. Y estábamos diciendo que esa acción de Pablo, de Saulo de Tarso, al perseguir a la iglesia, era solo el fruto de esa rebelión interna que él tenía contra el Señor, porque la palabra nos dice que por cuanto todos hemos pecado, ¿verdad? Ese versículo es muy conocido. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que a causa de nuestro pecado somos enemigos de Dios, estamos separados de Él. Y entonces es ese pecado que mora dentro de nosotros el que nos lleva a rebelarnos contra Dios, a desobedecer sus mandamientos, a desechar sus caminos que son los correctos y a hacer nuestros propios caminos creyendo que son los verdaderos, pero que su fin es camino de muerte. Y eso es lo que le sucedía a Saulo. Él estaba cegado, él estaba endurecido a causa de su pecado, y él estaba entonces plenamente convencido que lo que él seguía era el camino correcto. Y por eso está tan decidido y tan convencido de que tenía que ir a perseguir la iglesia. Y por eso va tan decidido y va y pide cartas y permisos y aprobaciones para ir a seguir persiguiéndolos hasta Damasco. Y aquí va nuestra historia. Ahí va Saulo con cartas, camino a Damasco, una vez más a hacer lo que él ya estaba acostumbrado a hacer, a perseguir a los cristianos. Pero aquí la historia tiene todo un giro. Porque lo increíble de esta historia, iglesia, es que Saulo iba a perseguir a los cristianos, pero él pasó de perseguir a los cristianos a ser perseguido por Dios. Y esa es la gran misericordia de nuestro Señor. Porque Saulo, un hombre pecador, como ya lo vimos en este análisis que hicimos de su vida, un hombre duro de corazón, un hombre endurecido, rebelde, que perseguía a los hijos de Dios para amenazarlos y matarlos. A ese hombre Dios iba a extenderle su gracia y su misericordia, al igual que tuvo misericordia de ti y de mí. Amén. De hecho, dice el pastor Miguel Núñez que aquí hubo una doble persecución. Me gustó mucho esta frase. Porque mientras el corazón endurecido de Saulo salió a perseguir a los cristianos, el corazón misericordioso de Dios salió a perseguir a Saulo.
La quiero leer otra vez. Mientras el corazón endurecido y pecaminoso de Saulo salió a perseguir a los cristianos, el corazón misericordioso de Dios salió a perseguir a Saulo en medio de su dureza, en medio de su pecado, en medio de su perdición. Tú persigues a mis hijos con tu corazón pecaminoso. Yo persigo al perseguidor de mis hijos con mi corazón de gracia y de misericordia. Y esa es la infinita gracia y misericordia de nuestro buen Dios, iglesia. Y lo vemos en los versículos 3 al 6. Mas yendo por el camino, Saulo con cartas yendo a perseguir a los creyentes, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esa es la misericordia de Dios. Saulo iba por camino de muerte, Saulo iba completamente perdido, creyendo que estaba haciendo lo correcto, pero allí, en su dureza, el Señor lo intercepta. El Señor le sale al encuentro y lo rescata. Iglesia, la rebelión de Saulo era grande, el pecado de Saulo era grande, pero el amor de Jesús fue mayor. Por ahí hay una canción que dice: mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Y de la misma manera nuestros pecados, iglesia, son supremamente inmensos, pero su gracia y su misericordia es infinitamente más grande que nuestro pecado. Y por eso escribe el profeta Isaías sobre la misericordia de Dios: que más altos que son los cielos que la tierra, y de la misma manera así son los caminos del Señor, más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Su misericordia es mucho más grande que nuestro pecado, y esa es nuestra esperanza. Y esa es la infinita misericordia de Dios, que Dios decide extenderle a un gran pecador como lo era Saulo de Tarso. Y entonces allí camino a Damasco, una luz más brillante que el sol, Jesús mismo, le sale al encuentro en ese camino de muerte por el que Saulo iba, y le dice, versículo 4: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto aquí me pareció muy importante, porque Jesús no le dice: Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mis hijos? Sino le dice: ¿por qué me persigues a mí, a Jesús? Y esto nos muestra cuán importante y cuán grande, cuán estrecha es la unión de Jesús con sus hijos. También me recuerda a Juan capítulo 17, en la oración de Jesús, cuando Él ora: así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno conmigo, con nosotros. Y aquí lo vemos: Saulo, ¿por qué me persigues a mí, a Cristo? Y aquí Jesús lo confronta, y la respuesta de Saulo en el versículo 5, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo estuve mirando qué significaba esta frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y quiero decirles que esta es una expresión que se usaba en la antigüedad. Y es que para arrear, para dirigir el ganado, se usaba algo llamado aguijón, que era como un chuzo, que se usaba para punzar el ganado y para que de esa manera el ganado andara más rápido. Sin embargo, cuando el animal lo chuzaban con este aguijón, a veces la reacción en su intención de defenderse del animal era patear el aguijón. Pero pues, ¿qué pasaba? El animal, tratando de defenderse, si lo pateaba, pues antes lo que hacía era hacerse más daño, herirse más, lastimarse más. Así que lo que Jesús trata de decirle aquí a Saulo es: te es inútil luchar contra Dios. Dura cosa te es seguir luchando contra mí, seguirle dando patadas a ese aguijón. Y es que, hermanos, por más que haya persecución, por más que mucha gente se trate de levantar y trate de respirar amenazas y muerte contra la iglesia, ellos no van a poder hacer nada, porque nada va a poder detener el avance del evangelio. Y Dios prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, y así ha sido hasta el día de hoy. El Señor nos sostiene. Entonces por eso Jesús le dice a Saulo de Tarso en este momento: ¿por qué luchas contra mí? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y vemos la respuesta de Saulo, que me parece impresionante, en el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto me parece impresionante, porque ese hombre que veíamos al inicio, Saulo de Tarso, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, hebreo de hebreos, un duro preeminente, con autoridad, con cartas, aprobaciones, con poder, ese hombre endurecido por su pecado, que perseguía, que respiraba amenazas y muerte contra la iglesia de Cristo, ahora aquí lo vemos en el versículo 6 completamente rendido, temblando y temeroso, y dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Ese Jesús al cual él perseguía, ahora Saulo está diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto me muestra, como cantábamos ahorita hace un momento, que no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios y que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por la gracia de Dios, y que no hay pecador tan grande, tan duro que no pueda ser transformado y alcanzado por la misericordia de nuestro Dios, y que aún el corazón más difícil, más rebelde, más duro puede ser rendido a los pies de Cristo en un instante. Y es que, iglesia, si el Señor ha decidido tener y mostrar su misericordia a alguien, si Dios ha decidido salvar a un pecador, no hay nada que se interponga, no hay excusa, no hay dureza, no hay pecado, no hay nada, porque cuando Dios decide salirnos al encuentro con el Evangelio de Cristo, por el poder de su Espíritu Santo, solo podemos caer rendidos y decir como Pablo, como Saulo de Tarso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta fue su respuesta al tener un encuentro con Jesús. Él queda temblando, temeroso, reconociendo que Jesús era el Señor, y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Jesús le da instrucciones, al final del versículo 6 hasta el 9. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que después de este encuentro impresionante con Jesús, Saulo queda ciego a causa de ese gran resplandor de luz, la luz de Cristo que le había iluminado. Y entonces él es llevado a Damasco, donde nos dice allí en el verso 9 que queda sin comer ni beber por 3 días. Y aquí entra en escena otro personaje llamado Ananías, a quien Dios también usaría como instrumento para cumplir su propósito en la vida y en la conversión de Saulo de Tarso. Versículos 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esto es increíble porque aquí vemos la soberanía y la providencia de Dios obrando, organizando, orquestando todas las cosas para cumplir con sus propósitos eternos. Me recuerda también cuando Dios planea y cuadra este encuentro entre Felipe y el etíope, ¿verdad? Y aquí Dios está cuadrando este encuentro entre Ananías y Saulo, porque Dios habla en visión a este hombre que era un creyente que había en Damasco, Ananías, y le dice, Ananías, levántate y ve, y le da instrucciones claras a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a un hombre que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él se encuentra orando. Pero es que Dios a su vez le está hablando a Saulo, porque dice que Dios también le mostró a Saulo en visión que venía un hombre llamado Ananías, que le ponía las manos encima para que él recobrara la vista. De manera que Dios está hablando a Ananías acá, pero también está hablando a Saulo acá. Él está organizando, obrando todas las cosas providencialmente para su encuentro y para cumplir su plan soberano en la conversión de Saulo. Pero saben, Dios no solo estaba tratando con Saulo, sino él también estaba tratando con su discípulo que estaba allí en Damasco con Ananías. Porque vamos a ver que al inicio Ananías tenía miedo, tenía temor de ir a donde estaba Saulo de Tarso, y por obvias razones. Vemos la respuesta de Ananías en el versículo 13 al 14. Dios le dice, ve a donde Saulo. Y esto es lo que dice Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, acerca de Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La respuesta de Ananías nos muestra que él tenía dudas, que tenía temor, y por supuesto es que Dios le estaba pidiendo a un cristiano, a uno del camino, a un seguidor de Jesús, nada más y nada menos que fuera y se presentara ante el mayor perseguidor de cristianos de la época. Era una locura. Y a veces Dios nos pide que hagamos cosas locas que nosotros no entendemos y nos llenamos de temor, y por supuesto es lo que le pasó a Ananías. Dios quería que este seguidor de Cristo, que este cristiano fuera y se presentara ante el perseguidor de cristianos más grande, ante un hombre duro, cruel, que respiraba amenazas y muerte contra la iglesia. Él tenía miedo. Y si me arresta, y si me asesina, y si me lleva ante Jerusalén, y si más bien se está haciendo pasar por cristiano y se está infiltrando en la iglesia, porque Saulo era un hombre inteligente, ¿no? ¿Y qué tal si me está engañando?
Era la duda y el temor de Ananías. Sin embargo, Dios responde a esa inquietud en el versículo 15. Y el Señor le dijo: ve Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios responde a la duda y al temor de Ananías y le dice: Ananías, ve. Porque Ananías, yo ya sé todo lo que tú me acabaste de decir, todo este reporte que tú me acabas de dar, que Saulo ha hecho muchos males contra la iglesia en Jerusalén, contra los santos, y que él tiene mucha autoridad, y aún aquí en Damasco pidió cartas y aprobación para perseguirlos. Pero es que Ananías, ¿sabes? Lo que tú no sabes es que yo a ese hombre, Saulo de Tarso, duro de corazón, pecaminoso, le acabo de salir al encuentro camino a Damasco, que tal vez venía a perseguirte a ti, a los demás creyentes acá en Damasco, pero yo le acabo de salir al encuentro para salvarlo, para rescatarlo. Y ahora este hombre es un hombre nuevo, él ya no es lo que era antes. Y le dice el Señor: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, para llevar el evangelio de Cristo delante de gentiles, de judíos, de reyes. Y esto me parece increíble, iglesia, no sé ustedes, ver cómo Dios obra de manera soberana. Y como dice la palabra, escoge aún de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo que literalmente nadie creería que pudiera ser salvo y llegar a los pies de Jesús. De esos Dios escoge para gloria y honra de su nombre. Pero saben, iglesia, junto con este llamado increíble y poderoso que Dios le hace a Saulo, de que él era instrumento escogido para llevar el evangelio, y a veces a nosotros nos gustan esas palabras y esas promesas: soy instrumento escogido. Pero recordemos, ¿para qué? Para llevar el evangelio, no para otra cosa, para llevar y anunciar la buena noticia para la gloria de Dios. Pero junto con esta promesa, Dios también le da otra promesa a Saulo en el versículo 16, Hechos 9, verso 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y es que, iglesia, lo vemos a lo largo de toda la escritura, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo hemos visto en la historia posterior de la iglesia. Y es que todos los que hemos sido llamados a servir al Señor en pro del evangelio, todos aquellos que somos cristianos y somos llamados a anunciar esa buena noticia, tenemos que recordar que seremos perseguidos de una u otra manera. El Señor nos prometió que seríamos odiados de todos por causa de su nombre, como lo dice en Mateo 10, verso 22, y que si a él lo aborrecieron y lo persiguieron, a nosotros también, pues el siervo no es mayor que su Señor. Y si persiguieron al padre de familia, cuánto más a los de su casa. Eso es lo que nos dice la escritura. Y de hecho el mismo Pablo, ya después de su encuentro con Jesús, él escribe en Filipenses 1:29 que se nos ha concedido a todos nosotros por gracia el privilegio de creer en Cristo. Amén. Se nos ha concedido, pero él también sigue diciendo, no solo se nos concedió eso, sino también se nos concedió el privilegio de sufrir por él. Pero como lo veíamos también cuando estudiábamos Mateo en las bienaventuranzas, somos bienaventurados y somos felices, somos dichosos y somos perseguidos por causa de Cristo, y el Señor nos llama a sufrir con gozo y con propósito por causa de su nombre. De manera que aquí Dios nos recuerda, y también le recuerda a Saulo, después de darle esta promesa increíble que sería instrumento escogido para llevar su palabra, Dios le recuerda que le será necesario padecer por el nombre de Cristo, padecer tribulaciones, aflicciones a causa del nombre del Señor. Y así fue, porque vamos a seguir estudiando Hechos, y si hubo una persona que verdaderamente sufrió por predicar el evangelio, a veces nosotros decimos: no, es que a mí me toca muy duro. Yo pensé que cuando iba a creer en Jesús mi vida se iba a arreglar y todo iba a ser perfecto, pero no. A veces las situaciones son más difíciles, pero en medio de esas situaciones difíciles, Dios no nos prometió que todo iba a ser perfecto, que no íbamos a tener aflicciones ni tribulaciones. Él nos prometió más bien que en medio de esas aflicciones Él iba a estar con nosotros, que en medio de esos valles de sombra y de muerte no debemos temer, porque Él está ahí. Y vemos que Saulo realmente padeció. Su vida no se arregló y no fue mejor, sí fue mejor porque ahora estaba con el Señor, pero su vida no fue perfecta. Sufrió, y lo vamos a ver. Una vez lo tuvieron que bajar de una canasta, pensaron que estaba muerto, fue azotado, fue golpeado, y esto lo vamos a ver en los capítulos que vienen. Pero entonces, después de esto, Ananías pasa de ese temor, de esa duda que él tenía: no, yo cómo voy a ir a donde Saulo, perseguidor de la iglesia. El Señor le responde, y entonces él escucha la voz de Dios y él obedece al Señor. Él pasa del temor a la confirmación, y ahora tiene la seguridad porque el Señor le ha hablado.
Y esto también nos enseña mucho acerca de Ananías. A veces el Señor nos pide cosas y tenemos miedo, tenemos temor, pero sabemos que si es su palabra, por más loco que parezca y por más difícil que parezca, Él va a estar con nosotros. Entonces Ananías obedece y va a donde Saulo, versículos 17 y 18. Fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y no sé si recuerdan este hombre Saulo de los primeros versículos, que estaba persiguiendo la iglesia, y ahora vemos este hombre recibiendo al Señor. Y me parece increíble ver la gracia y la misericordia de Dios, que nos cambian, que nos transforman, que nos llevan al arrepentimiento. Y entonces Ananías va a la casa donde se encontraba Saulo y le dice, ya no, oiga, hombre, no, le dice: hermano Saulo, Dios me ha enviado para que recibas al Espíritu Santo y para que recobres la vista. Pero saben, iglesia, no solo la vista física, sino la vista espiritual. Porque Saulo, al igual que nosotros, estaba lejos de Dios, lejos de su presencia, muerto en sus delitos y pecados. Estaba ciego espiritualmente, cegado, endurecido por su pecado, andando por un camino de muerte, pensando que era el correcto. Pero que Dios le sale al encuentro y abre sus ojos, le extiende su misericordia y hace un milagro. Iglesia, el mayor milagro que podemos ver. Y damos gloria a Dios por eso también, porque no dudamos del poder de Dios y sabemos que Él puede hacerlo. Pero el mayor milagro no es ver a un ciego recobrar la vista o a un paralítico levantarse. El mayor milagro es este que vemos en Hechos capítulo 9. Un hombre que estaba lejos de Dios, que estaba en condenación, que estaba en un camino de muerte, que su corazón es transformado cuando llega Cristo y ahora es una nueva criatura. Dios abre sus ojos, no solo sus ojos físicos, sino sus ojos espirituales. El Señor, por su gracia y su misericordia, por su amor, hace que Saulo recobre la vista, para que ahora verdaderamente pueda ver, y no solo ver físicamente, sino para que ahora pueda ver lo grande que era su pecado, el gran error en el que él estaba, el camino de muerte en el que él se encontraba, pero para que de la misma manera y aún más maravilloso pudiera ver la gracia y la misericordia de Dios para él en Jesucristo, que era capaz de perdonar todos y cada uno de sus pecados y hacerlo de nuevo. Y sus ojos fueron abiertos. Saulo creyó en el Evangelio de Cristo y fue bautizado, nos dice el verso 18. Impresionante, pero también me parece increíble cómo termina esta historia, o bueno, más bien cómo termina este pasaje, porque la historia y el ministerio de Pablo hasta ahora iban a comenzar, apenas iniciaban. Pero vemos cómo termina esta conversión, versículos 19 al 22. Y habiendo tomado alimento, recordemos que había estado 3 días sin ver, pero también sin comer ni beber nada. Y por supuesto tomó alimento, recobró fuerzas, verso 19. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y esto me parece súper importante. A veces uno lo pasa por alto, pero realmente es importante, porque Saulo llega a conocer a Jesús, tiene un encuentro con Él, cree en Cristo, recibe el Evangelio, y lo que él hace no es irse a su casa a apartarse, no. Él llega y de una se empieza a congregar a esa coinonía, a esa iglesia, a ese cuerpo de Cristo con los discípulos que estaban en Damasco. Él es salvo y de una se añade a la iglesia. Y esto es súper importante, porque muchas personas hoy en día dicen: no, es que yo creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. No, sí, yo creo que yo puedo buscar a Dios desde mi casa, yo no necesito congregarme, yo veo ahí por internet. Pero cuán importante, y dice allí en Hebreos, cuán importante es congregarnos, y que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y que debemos reunirnos como iglesia, como hermanos, como el cuerpo de Cristo, porque a eso el Señor nos ha llamado. Dios no va a salvar personas individuales, Él va a venir por su iglesia. De manera que aquí Saulo es salvo, tiene un encuentro con el Señor, recobra fuerzas y estuvo allí con los discípulos del Señor que habían en Damasco. Pero él no solo se añade a la iglesia, sino que también acepta este llamado de la gran comisión que Jesús nos ha hecho a todos y empieza a predicar. Versículo 20 al 22. Y enseguida, él no esperó, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo
de Dios, increíble. Ese hombre que perseguía a Jesús y que lo trataba como blasfemo, como una herejía, ahora estaba predicando que el Cristo era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá a Damasco para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Por supuesto, la gente no le creía. Este hombre, o sea, es como ver a alguien que uno nunca pensaría que llegaría a los pies de Cristo, porque es el más malo de los malos, porque es alguien terrible, duro de corazón, y la gente no lo podía creer. Este Saulo ahora está predicando a Jesús. Pero miren lo que dice el verso 22: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Iglesia, esta historia nos muestra cuán grande es nuestro Dios, que del más grande pecador puede hacer el más grande siervo para su gloria. Y aquí estaba Saulo, aquí estaba Pablo, una nueva criatura predicando el evangelio. Es el mismo hombre del que leíamos al comienzo, que estuvo presente en la muerte de Esteban, que consentía en su muerte, que perseguía y respiraba amenazas contra los cristianos, que venía camino a Damasco con cartas para perseguir a los creyentes del camino. Ese hombre duro de corazón, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, ahora ese hombre estaba anunciando que Jesús era el Cristo y que Jesús era el Hijo de Dios. Y esto me muestra, como dice la palabra en 1 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo, el Señor lo interceptó, le salió al encuentro, camino a Damasco, y su vida cambió completamente, radicalmente. Saulo pasó de ser un perseguidor de Cristo a ser perseguido por causa de Cristo. Él pasó de odiar a los cristianos a ser perseguido y a ser odiado por causa de seguir a Cristo. Saulo pasó de estar ciego espiritualmente a recobrar la vista, a poder ver la verdad de Cristo. Pasó de estar en un camino de muerte creyendo que era el correcto a verdaderamente entrar en el camino de vida. Pasó de estar completamente perdido a ser salvo en el Señor, de ser un gran pecador a un gran predicador para la gloria de Dios. Y esa es la infinita gracia y misericordia de nuestro buen Dios. No sé si a usted le impacta esto. Esta fue la increíble conversión de Saulo y el comienzo de la vida y del ministerio del apóstol Pablo. Y para terminar, quiero terminar con algunas conclusiones y aplicaciones de esta historia. Primero quiero hablarle a los creyentes, a aquellas personas que verdaderamente en su vida pueden ver que han creído en Jesús, que lo han recibido en su corazón por la gracia del Señor. Y mi aplicación para ustedes es: recuerda y da gracias. Recuerda y da gracias al contemplar la misericordia de Dios para contigo en Jesucristo. Recuerda, y sé que muchos aquí tienen testimonios impresionantes, pero recuerden quiénes eran antes. ¿Quiénes eran antes? Porque todos tenemos un pasado, así como Saulo, de dónde Dios nos sacó, quiénes éramos, en qué camino estábamos. Recordemos que al igual que Saulo no hay diferencia. Nosotros también estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo nuestros propios caminos, creyendo que eran los correctos. Estábamos ciegos espiritualmente. Tal vez no perseguíamos a la iglesia ni los cristianos, pero nuestro corazón sí estaba en contra de Dios y de su palabra y de sus mandamientos. Éramos grandes pecadores hasta que un mayor Salvador nos salvó y nos salió al encuentro. Allí camino a Damasco, en nuestra rebelión, en nuestro pecado, en la dureza de nuestro corazón, Jesús nos extendió su gracia, su misericordia y nos alcanzó. Abrió nuestros ojos, nos trajo a Él en arrepentimiento y fe, nos perdonó, nos salvó, nos dio a su Espíritu Santo. No sé si a ustedes esto les asombre, pero denle gracias al Señor por eso, por esa infinita gracia y misericordia para contigo, que mientras tú lo perseguías, Él también salió a perseguirte y te alcanzó, te salió al encuentro en camino de su perdición y envió a su Hijo a morir en tu lugar para darte vida y vida en abundancia. Pero también recordemos, y es lo que nos enseña esta historia, que si Dios nos salvó de esa vana manera de vivir en la que estábamos bajo las corrientes de este mundo, y si ahora somos una nueva criatura en Cristo, es con un propósito, y que también somos instrumentos escogidos, y es al igual que Pablo, y como dice Pedro en una de sus epístolas, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No dejemos de predicar el evangelio, iglesia. No dejemos de predicar el evangelio, porque es el medio que Dios ha establecido para la salvación de su pueblo, para la salvación de los pecadores. Y aunque a veces lo veamos difícil y no, yo que le voy a predicar a esta persona, no, anda súper perdida, es dura de corazón, está en otra religión, es el más malo de los malos.
tenemos testimonio, y no solo en Saulo, sino en nuestras propias vidas, que Dios es capaz de transformar aún el corazón más duro, y como dice el profeta Ezequiel, de cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, sensible a la voz de Dios, y que Dios es capaz de transformar al pecador más grande en un siervo para su gloria. Sin embargo, también quiero hablarles tal vez a aquellas personas que en esta mañana han venido a una iglesia tal vez por mucho tiempo, que han escuchado de Jesús, pero que aún no han creído en Él, que aún no han tenido un encuentro con Él, que aún no han recibido este evangelio. Quiero decirte que Dios te ama, que Dios nos ama, porque Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, y hoy te extiende, el Señor una vez más te extiende su gracia y su misericordia. Estamos empezando un nuevo año, y hoy Dios te da la oportunidad de venir a Él. Ya tal vez has escuchado esto, de pronto es la primera vez, pero hoy Jesús, al igual que a Saulo, te llama por tu nombre y te sale al encuentro en medio del camino. Y no sé en qué camino estás, no sé en qué camino te encuentres, creyendo que todo va bien, que no necesitas de Dios, pero recuerda lo que le pasaba a Saulo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Y no sé en qué camino estás, pero si estás lejos de Dios, probablemente estés en este camino de muerte. Sin embargo, hoy el Señor te da una nueva oportunidad y aún estás a tiempo, y hoy hay esperanza para ti. Sin importar, iglesia, lo que hayamos hecho, sin importar en qué camino nos encontremos, sin importar nuestra condición. Hoy lo cantábamos en una de nuestras canciones, el Señor nos acepta como somos, a pesar de lo que somos. Y Él nos extiende su amor, su gracia, su perdón, su misericordia. Y lo único que tenemos que hacer es recibir ese regalo que Él nos da, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Así que no perdamos, iglesia, esa oportunidad que hoy el Señor nos ofrece. Si hoy Él nos ha permitido no estar allá afuera perdidos en la calle haciendo otras cosas, y nos permite estar escuchando su palabra en esta mañana, esa palabra que predicaban los apóstoles, los discípulos, que cambiaba vidas, que cambiaba corazones, que cambió al pecador más grande, Saulo de Tarso, también puede cambiarnos a nosotros. Y hoy Cristo te ofrece esto. Él quiere hacerte de nuevo, Él quiere ser el Señor y el Salvador de tu alma. Él quiere escribir una nueva y una mejor historia contigo para su gloria. Así que solo arrepiéntete y cree en Él. Amén, iglesia. Gracias a Dios por su palabra. Y bueno, vamos a orar para terminar. Señor, gracias, Dios bueno, por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque nos hablas, Dios, a nuestros corazones.